ustedes, que van a hacernos saber cómo han vivido este proceso electoral, qué esperan para el 23. Vamos a identificarlo. Tu nombre. Yamila Picasso, del Frente Amplio Progresista. Perfecto. El tuyo. Juan Cruz Cándido, de la Unión Cívica Radical. Perfecto. ¿Vos? Juliana Sinar, del Frente Izquierda del Partido Verde. Perfecto. ¿Vos? ¿Tu nombre? Daniel Wiesenberg, del Club de la Política. Del Club de la Política. ¿Y tu nombre? Francisco Quintana, del PRO. Bueno, bienvenido, Tino. Pero ¿cómo han vivido esta campaña electoral? ¿Qué les pareció? Bueno, yo creo que fue una campaña muy tenida por lo que sucedió en las primarias, por lo que se preveía que iba a suceder en las primarias, y que eso de alguna manera, esa especie de resultado cantado que parecía estar presente no solamente después de las primeras, sino incluso bastante tiempo antes, quizás desde la muerte de Néstor, hizo que la campaña sea una campaña distinta, ¿no?, al resto de las presidenciales anteriores, porque de alguna manera se buscaban quizás otros objetivos, influir de otra manera en el poder, quizás no con la intención de conseguirlo, ¿no? Le hago esta pregunta, ¿les sorprendió a ustedes el resultado de las primarias en general o no? Yo te diría que sí. ¿A vos sí, a vos? A mí también. ¿A vos también, a vos? No tanto. No tanto. ¿A vos? No, ¿A vos? No. A ver, a los que les sorprendió, ¿por qué les sorprendió? A ver. No, yo creo que iba a ganar Cristina. Nunca me imaginé que con un 50 y pico por ciento, un 40, pero no pensé que iba a ser tanto, a un 50%, pero sí sabía que iba a ganar y era esperable. ¿Y a vos por qué no te sorprendió? Porque me pareció que había un proceso político que venía marcando el derrumbe de alguna manera de una oposición tradicional, de derecha en el país, que se venía palpando y que, bueno, después del 14 de agosto el retroceso de lo que se llamó oposición durante mucho tiempo fue muy notorio, así como el ascenso de otras fuerzas políticas que hoy estamos sentados en la mesa de la política argentina y que también veníamos teniendo un ascenso importante que quizás no se reflejaba en las elecciones, pero bueno, en los centros de estudiantes, en los lugares de estudio, de trabajo, en las comisiones internas, en los sindicatos, y que cobró una decisión importante a la campaña del Frente Izquierda, que logramos pasar el piso que se nos había puesto y que ahora vamos por nuevos desafíos. Bien. ¿Cuál es el nivel de interés que ustedes han palpado entre la gente de su edad? Ustedes tienen amigos, compañeros, unos militarán, otros no. Contame, ¿no? En general creo que el interés de nuestra generación en la política sigue siendo bajo y creo que en gran medida nuestra responsabilidad, la de aquellos que nos hemos animado a dar ese paso hacia la política partidaria, independientemente del espacio político en el que hayamos decidido hacerlo, es precisamente el de contagiar a otros jóvenes que se interesen en la vida democrática, que se interesen en la cosa pública, sobre todo a partir de entender también y de valorar que somos una generación que tenemos el enorme privilegio de haber sido, cuando menos, formada íntegramente en democracia. Me parece que eso también es un valor que hay que tratar de transmitir a nuestros padres, al resto de nuestra generación. ¿Y cuesta o no cuesta? Le pregunto en general, más allá de las identidades o afinidades políticas. Sí, yo creo que cuesta. Cuesta porque, en verdad, ya no es fácil convocar hacia proyectos totalizadores como son los de la política. Muchas veces los jóvenes encuentran la forma de canalizar su vocación por lo público a través de las organizaciones no gubernamentales que permiten trabajar en cosas concretas, que tiene que ver también con que por ahí la política ofrece el trabajo en áreas que el resultado se ve en el largo plazo o en el mediano plazo. Y muchas veces los jóvenes, cuando entran a participar, están esperando hacer algo concreto por resolución de algún problema concreto. Y nosotros lo que sí notamos es que si bien somos la primera generación de jóvenes nacida en democracia, también hay una decepción con las cuentas pendientes de la democracia. Nosotros somos de una generación donde los hijos de los sectores medios de la Argentina han nacido en casas propias y se ven condenados a vivir en una casa alquilada. Y eso también es parte del enojo que hay con la política y con las deudas pendientes de la democracia, además de los problemas sociales graves que hay en el país. Sí, vos y vos, sí. No, comparto esto de la decepción. Es decir, yo creo que somos parte de una generación que, bueno, con mucha notoriedad en el 2001 y todos estos años, se decepcionó de una política que consistía en atrapar cargos en el Estado y con toda una clase política más allá de la edad, porque cruza diferentes generaciones, pero que se dedica fundamentalmente a
proteger los intereses establecidos, dominantes, y que hay otra política que nuestra generación me parece que es la que está protagonizando, que por el contrario se asocia a organizarse en los lugares de estudio, en el lugar de trabajo, a pelear por sus propios reclamos en por una transformación. Yo, por ejemplo, vengo de la Universidad de Buenos Aires, donde hay una participación política fenomenal, acaban de votar más de 300.000 estudiantes en las elecciones, y es muy notorio como, bueno, la gran mayoría, en mi facultad más del 70%, votaron a diferentes agrupaciones de izquierda. Claro. Con el sentido de que, bueno, la juventud se organice en política, pero para pelear por sus propios intereses. Te entiendo, te entiendo. Hay una cuestión, Nelson, que tiene que ver con los microclimas, perdón. Sí, no, Que es tratar de mirar una parte por el todo o no mirar a los intereses de las masas populares. Yo creo que, insisto con lo que habíamos dicho antes, la muerte de Néstor Kirchner corrió el velo de justamente este mecanismo de mostrar una parte por el todo, de mostrar a la juventud como desinteresada. Sin embargo, los miles de jóvenes que pasaron por el velatorio de Néstor Kirchner, los miles de jóvenes que se movilizan barrialmente, orgánicamente o no, que se interesan por el voluntariado, por la militancia, no necesariamente en el kirchnerismo, sino en un montón de otras áreas, dan cuenta de que no es como era hace otros años. Yo creo que el diagnóstico que, con todo respeto, se decía recién, pertenece más a una época en donde las ONG eran la mejor alternativa, porque la política no se había puesto a discutir con lo establecido, no había tenido un protagonismo que sí tuvo claramente del 2003 para acá, y eso favorece, obviamente, siempre que la política discute con lo establecido, muestra que se puede cambiar la realidad, y que se puede cambiar esa lógica de que yo trabajo para cambiar a lo puntual, sino que yo trabajo para cambiar todo, y que la utopía es lo que moviliza la acción. Y yo creo que eso el kirchnerismo lo ha articulado muy bien. Sí, pero yo lo que quería aclarar, que igual así todo, seguimos siendo menos los jóvenes que estamos participando en política, y sobre todo los jóvenes que estamos formando parte de un partido político. Pero el Mayo francés pasaba lo mismo, el Mayo francés, que es como el ejemplo, el tipo ideal de participación política de los jóvenes, también era una minoría universitaria, digamos, no eran todos. Sí, pero yo más allá de eso, igual, perdón que quiero terminar, la idea era básicamente decir de que igual sigue siendo, o sea, el joven que participa en política existe, y también, y desde hace bastante que está. Seguimos siendo, lamentablemente, por la historia de la Argentina, desde después de una dictadura, y lo que pasó con que es verdad que la política tradicional se ha desvalorizado, tanto por dirigentes políticos como por el sistema en sí político que tenemos, se desvaloriza la política. Y está en nosotros, creo, como jóvenes participantes, yo creo que aplaudo más allá al pibe que se milita o participa en una ONG, en una asociación civil, lo que sea, es genial, porque por lo menos te estás preocupando por el que tenés al lado. Que veníamos de un periodo en donde realmente seguimos siendo bichos raros, y antes éramos más raros, capaz. Te entiendo, ¿sí? Sí, es importante rescatar que es cierto que hay jóvenes, y muchos, que se piensan a sí mismos como ciudadanos en función de ser los que se preocupan no solamente por lo propio, sino también por lo que le pasa al otro. Pero yo hoy quiero coincidir con ella. Si bien es cierto que ha habido una aparente explosión o un boom de la participación juvenil en política, viendo el total de jóvenes que hay en la Argentina, seguimos siendo una pequeña minoría, lo cual no quiere decir que no sea importante, y también es importante que como generación tengamos el desafío de asumir mayores espacios de participación y de responsabilidad en nuestras propias organizaciones, para poder dar a nuestras organizaciones políticas la mirada de toda una nueva generación de argentinos que por haber nacido ya en democracia tiene una cosmovisión de las cosas totalmente diferente a las generaciones anteriores. Vos decías... Yo diría dos cosas, Nelson, digamos. La primera tiene que ver con reconocer dos grandes fenómenos en la última década de explosión de la participación de nuestra generación. El primero efectivamente es el 2001, y el segundo, hay que reconocerlo, es efectivamente la muerte de Néstor Kirchner, pero no solo en términos de militancia dentro del kirchnerismo, sino también de aquellos que no se sentían identificados con ese fenómeno, y a lo mejor ese contexto les permitió dar el paso y empezar a militar y a participar en otras organizaciones. Ahora, lo que sí digo es, yo no confundiría, aún así sigue siendo una porción minoritaria de nuestra generación, aún en nuestra generación, como se decía recién, seguimos siendo bichos raros, y creo que nosotros, además de contagiar, tenemos que asumir la enorme responsabilidad
de ejercer con muchísimo compromiso aquellos lugares de poder, por más que parecer, porque eso también es lo que le va a abrir las puertas a otros dentro de nuestra misma generación. La verdad es que si hay algo en lo que creo que nosotros podemos coincidir, independientemente del partido político al cual pertenezcamos, es lo difícil que es muchas veces romper con el statu quo y poder acceder a distintos espacios dentro de la orgánica partidaria o inclusive de espacios de gestión o de representación legislativa. A partir de ahí la responsabilidad de aquellos que lleguen de hacer las cosas bien para que sean otros los que puedan llegar a continuación. Hago esta pregunta porque salió y efectivamente es un dato, ¿no? Es decir, todos ustedes, más allá de donde pertenezcan, notan que el fenómeno de la muerte de Néstor Kirchner fue un elemento inductor de la participación política de jóvenes, tanto del kirchnerismo como por fuera del kirchnerismo. Yo creo que en realidad lo que mostró la muerte de Néstor Kirchner es algo que ya estaba sucediendo previamente. Mire, Kant decía que hay determinados momentos en la historia que se llaman acontecimientos signos, digamos, que son momentos que parece que quiebran la historia y que no importa por lo que generan en sí mismos, sino por lo que generan en los demás. Y la muerte de Néstor lo que es la culminación de un proceso en el cual todo el mundo no quiero ser totalizador porque probablemente no es así, pero una gran cantidad de jóvenes y de la población, una gran parte de la población argentina se venía viendo identificada con un modelo productivo, con una forma de entender la política que no se veía representada en los medios de comunicación. La muerte de Néstor rompió esa barrera y lo que hizo fue mostrar algo que efectivamente estaba sucediendo antes. Sí, yo efectivamente no... Me parece que hay toda una historia previa de la juventud ingresando a la política que, así como decía, bueno, hay de alguna manera una identificación con el sistema productivo que hay ahora en nuestro país, la juventud tiene bastante motivo para indignarse, porque 3/4 partes de los jóvenes trabajan de forma precaria, están acá, porque nosotros somos los que no nos pagan el aguinaldo, los que jamás cobramos las vacaciones, horas extras. Mira, nosotros el otro día le decíamos a la gente, pasamos por ejemplo por curso en las facultades y preguntábamos, bueno, ¿cuántos de ustedes están en blanco? No existía. Es decir, hoy que un joven esté en blanco es un privilegio, salió en un diario hace poquito del 18%. O sea que el resto del 82% de la juventud tiene, bueno, en la lucha de Mariano Ferreira, es decir, contra la tercerización, acá hay una pelea porque si no estás en negro, estás en gris. Entonces la juventud tiene que ingresar a la política porque tiene que dar cuenta de una realidad social y pelear por una salida. En ese sentido, el gobierno se dio cuenta del fenómeno. Eso yo digo, sí, el kirchnerismo vio que había una movilización fenomenal. Se acuerdan que la Cámpora no salió en cualquier momento, sino que el gobierno lanza esa agrupación cuando estaban movilizados los colegios, contra el derrumbe edilicio, cuando se movilizaban las facultades. Antes de la sesión del año pasado, la Cámpora existía en 2004. En ese momento cuando llaman al acto en el Luna Park famoso, pero la Cámpora no se forma ahí, existía 5 años antes. Bueno, en todo caso, ingresa una gran cantidad por lo menos se hizo famosa, digamos, apareció en la facultad, donde nosotros estamos, pero se hizo famosa por la Cámpora, la aparición de Lula, un camino, es decir, hay un proceso donde el gobierno ve que hay una fuerte politización de la juventud y tiene que intervenir, porque está el problema de que esa juventud se desarrolla de forma independiente, y el gobierno tiene un drama. El gobierno tiene un pacto con Moyano, está con los gobernadores como Ifrán, Gioja, defiende los intereses de la mía. Entonces, si no tiene una cobertura, pero por eso es que acá hay un debate. Nosotros pensamos que la juventud no tiene que ser la cobertura de la burocracia sindical, de los gobernadores que entregan sus provincias a las medias multinacionales, que explotan a sus jóvenes, sino que la juventud tiene que pelear por una transformación de fondo. Y en eso, ¿cómo está, digamos, más allá, ustedes comparten más allá de las posiciones ideológicas este concepto de desafío o de objetivos en cuanto a lo que está mencionando? Sí, tiene que ver con la discusión del modelo de país, donde la cuestión de la presencia de la juventud no es solamente una retórica política. Algunos datos para aportar a lo que él decía: el desempleo en los jóvenes es el doble que en el promedio nacional. Y desde el 2002 hasta la fecha hay 70.000 jóvenes menos en las aulas. Con lo cual el fenómeno del no estudian ni trabajan, que aproximadamente abarca a 1 millón de jóvenes en la Argentina, tiene asidero en la realidad. Nos parece que tenemos que intervenir los jóvenes en la política para incidir en el debate,
pero que tiene que ver no solamente con un debate, con un reclamo, si se quiere, sectorial. Ajá. Tiene que ver con un reclamo de modelo de país. No hay país viable cuando un millón de jóvenes no estudian ni trabajan. Bien, en este contexto, y viene muy bien esto que ustedes marcan como expectativas de la juventud, voy a ir a la pausa y les dejo la pregunta. En este contexto, ¿ustedes han visto que esta campaña satisfizo la necesidad de debate de estos temas? ¿Cómo lo han notado? ¿Sí? Estamos escuchando a la juventud, un ejercicio fundamental en la democracia presente y con vistas al futuro, porque el futuro se edifica a partir del presente. Ya venimos.